Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a nuestro panel de expertos conversatorio sobre las estrategias de comunicación innovadoras de la Universidad Santo Tomás en la clase de metodología para la innovación en educación y pedagogía. Hoy contamos con la asistencia de nuestras expertas panelistas, Lady Joana Cuellar Giraldo y Lorena Rodríguez Clavo. Y yo, Paula Stephanie Padilla Ramos, quien voy a estar como moderadora y relatora. Hola Paula, buenas tardes. Hola Paula, Buenas buenas tardes tardes. y bienvenidos. ¿Pueden ver la presentación en este momento? Sí, Sí, Gracias. Entonces, ¿por qué es importante la comunicación innovadora? La comunicación es el eje vertebrador de las instrucciones humanas y el pilar fundamental sobre el que se construye la confianza, la cohesión social y la efectividad institucional en entornos de alta exigencia profesional y académica. La capacidad de transmitir mensajes de manera clara, directa y respetuosa no es solo una habilidad interpersonal, sino una competencia estratégica de liderazgo. El presente panel se estructura a partir del enfoque de Hugo Rodríguez en su obra Las mejores técnicas de la comunicación asertiva para establecer las relaciones positivas. El autor plantea que la asertividad no es solo un rasgo innato, sino un conjunto de herramientas conductuales y cognitivas que se pueden aprender y perfeccionar. En el presente informe se da como propósito servir de guía para un panel de expertos articulado en un espacio de análisis crítico mediante 5 preguntas, las cuales van a tener su respectiva respuesta desarrollada, concluyendo un conjunto de recomendaciones prácticas para la implementación de estas técnicas en la gestión de equipos y la resolución de conflictos. En este orden de ideas, quisiera preguntarle a la panelista Lady cómo define el marco de Hugo Rodríguez la comunicación asertiva y cuál es su principal diferenciador frente a los estilos pasivo-agresivo en la construcción de relaciones del día a día. bueno, según el enfoque del autor, la comunicación asertiva se define como la capacidad de expresar ideas, sentimientos, necesidades y derechos de manera directa, honesta y oportuna, sin vulnerar de alguna manera la dignidad y los derechos de los demás. El principio diferenciador radica en el equilibrio del respeto, mientras que el estilo pasivo prioriza un poco los deseos ajenos sacrificados por los propios mismos, generando en sí como un resentimiento acumulado. Y el estilo agresivo impone la postura propia mediante la intimidación o la invalidación del interlocutor. El estilo asertivo opera bajo el principio de yo gano y tú ganas. En las prácticas diarias, esto transforma las relaciones de poder en relaciones de colaboración, permitiendo que la autoridad y el liderazgo se ejerzan desde el respeto mutuo, la legitimidad y no desde la sumisión o el conflicto entre ambas personas. Muchísimas gracias por tu respuesta. En ese orden de ideas, quisiera también preguntarte, dentro de las técnicas específicas descritas por el autor, ¿en qué consisten los mensajes yo o en primera persona y cómo transforman la gestión de reclamos o retroalimentación? Bueno, los mensajes yo básicamente constituye una de las técnicas más potentes para evitar la defensividad del interlocutor. Tradicionalmente, es un problema la tendencia a usar un mensaje de tú. Por ejemplo, tú siempre llegas tarde, tú no entregaste el reporte a tiempo, lo cual se percibe como una acusación directa ante la persona y bloquea la comunicación. La técnica de Rodríguez propone una estructura de la comunicación en 3 pasos. La primera nos habla de una descripción objetiva del hecho, donde llegamos sin juicio de valor, observamos lo que pasa y observamos si efectivamente un ejemplo, si entregó o no entregó el informe días después es temporáneo. La segunda nos dice la expresión del impacto del sentimiento propio, o sea, esto me genera preocupación porque afecta al equipo como tal de trabajo. Y la tercera ya la propuesta a una petición clara. Necesito que para la próxima ocasión acordemos una alerta preventiva si hay retrasos. Esta técnica transforma el reclamo a una conversación constructiva, ya que el emisor se hace a cargo de su perspectiva sin atacar la identidad del otro, facilitando que el receptor se enfoque en la solución y no en el autojuicio. Todo esto mejoraría la comunicación
y que de alguna u otra forma la otra persona no se sienta atacada, sino que sea más un tema como progresivo y trabajar en equipo. Muchísimas gracias por tu respuesta. Quisiera en este momento continuar con la participación de la panelista Lorena para que nos pueda responder de qué manera la técnica del banco de niebla y el disco rayado ayudan a mantener el control en situaciones de alta tensión o críticas destructivas. Bueno, Paula, ambas técnicas son herramientas de autorregulación emocional y protección asertiva ante dinámicas conflictivas. El disco rayado es una repetición consistente, persistente y serena y calmada del punto de vista, de un punto de vista que es conflictivo o que es negativo, sin levantar la voz, sin usar insultos y sin desviarse del punto inicial. Es altamente efectiva frente a una insistencia o una manipulación, sino que se puede usar una técnica un poco, o es una técnica que consiste en mantener la calma, pero siempre considerando el argumento y sin salirse, digamos, de la crítica o de lo que le esté diciendo al otro. El banco de niebla se utiliza ante críticas destructivas o provocaciones. Consiste en dar la razón a a una parte de la verdad que pueda existir en el argumento del otro, pero también aceptando que hay un punto de vista por parte de uno. Entonces, un ejemplo puede ser, es verdad que el proceso ha tenido demoras y precisamente por eso lo estamos trabajando ante un insulto o ante una crítica destructiva. Muchísimas gracias por tu respuesta. Por otra parte, el autor también menciona otro aspecto que quisiéramos saber. ¿Qué rol asigna el autor a la escucha activa dentro del proceso asertivo y cómo se diferencia de la simple audición pasiva? Bueno, recordemos que la comunicación asertiva es bidireccional. No se limita solo al hablar, sino que también depende de saber escuchar. Para el autor Hugo Rodríguez, él enfatiza que la escucha activa requiere un esfuerzo cognitivo y empático consciente, mientras que la audición pasiva es un proceso biológico donde solo se reciben los sonidos de fondo del medio ambiente o del trabajo, del escenario donde estemos, y esta escucha activa implica validar la presencia del otro a través del contacto visual, del lenguaje corporal abierto y de validar fundamentalmente esa parafrasis, sí entendí bien, pero me preocupa tal cosa, o sea, también poner la atención plena en lo que el otro me está diciendo o indicando. Ok, muchísimas gracias por tu respuesta. Por último, para quien desee contestar de nuestras expertas, ¿cuáles son las principales barreras o sesgos cognitivos que impiden a los profesionales adoptar un estilo asertivo según el texto y cómo superarlos? Bueno, yo creo que las principales barreras son como el miedo, el rechazo. Es esa necesidad que a veces tienen las personas de sentir como la aprobación constante ante los demás, considerarlo así un conflicto, algo negativo. Muchas personas asocian erróneamente la asertividad y la falta de amabilidad con la insubordinación. Para superar estas barreras, el enfoque metodológico sugiere una reestructuración cognitiva, entender que el conflicto es una oportunidad de mejora y un componente natural de la convivencia organizacional. Entonces, básicamente pienso que las personas hay veces quieren siempre buscar como la aprobación y ser aceptadas y no ven el conflicto como un método de poder mejorar la convivencia o poder llegar a unos acuerdos, sino que lo ven como algo negativo. De Claro, acuerdo. aunando lo que dice Lady, esa superación de estos sesgos se logra también entre los juegos de roles o las simulaciones, ponernos en el lugar del otro y el fortalecimiento de la inteligencia emocional. No todo ataque es personal, simplemente es una crítica a una persona que quizás no se pudo o no se sabe comunicar bien, pero no quiere decir que sea personal. Entonces también hay que revisar mucho cómo uno puede mitigar o reducir estos sesgos. Muchísimas gracias por sus respuestas. Quisiera quizás que nos compartieran algunas de sus conclusiones respecto a estas preguntas que acabamos de realizar.
Bueno, la primera conclusión es la asertividad como competencia de liderazgo. La comunicación asertiva bajo una perspectiva analizada deja de ser una opción de un estilo personal o una forma de ser, sino es una competencia técnica esencial que todos debemos tener no solo en nuestro ámbito laboral, sino también en nuestro ámbito personal. También garantiza que existan directrices, retroalimentaciones y normativas que se transmitan con firmeza y estructura y no solo que sean comentarios que, como lo decimos coloquialmente, pueda ser el liderazgo el palo en la rueda porque no dejamos trabajar a nuestros equipos porque tampoco sabemos comunicarnos. Muchísimas También pienso gracias. que También Perdón. pienso que la reducción del desgaste organizacional, ya que podemos implementar los sistemas como el del mensaje yo y el banco de niebla. Esto puede ayudar un poco a que disminuya ese estrés laboral y el malentendido entre los compañeros de trabajo. También podemos optimizar la toma de decisiones en un entorno donde se fomente la asertividad, que permita unos canales de comunicación ascendentes que sean fluidos y honestos. Muchísimas gracias. Yo también quisiera aportar pues que la optimización de la toma de decisiones es un hecho importante en un entorno donde se fomenta la asertividad que permite que los canales de comunicación ascendentes y descendentes sean fluidos y honestos. Bueno, los expertos coinciden en que cuando los colaboradores se sienten seguros para expresar desacuerdos de manera asertiva, se identifican riesgos a tiempo y enriquecen la toma de decisiones estratégicas. Entonces, yo antes de terminar, quisiera agradecerles por su participación, por sus puntos de vista y su opinión referente al tema. Y por último, vamos a tener en cuenta de todo lo hablado. Algunas recomendaciones como lo son institucionalizar la capacitación práctica, en donde se recomienda diseñar talleres de entrenamiento basados en la metodología de Hugo Rodríguez, priorizando las dinámicas de simulación y casos prácticos ajustados a la realidad cotidiana. Por otra parte, también implementar el uso de las plantillas de la retroalimentación asertiva, la cual promueve entre los medios y directivos el uso de la estructura de los mensajes del yo para la entrega de evaluaciones y del desempeño o de los llamados de atención. Y por otra parte, fomentar una cultura de seguridad psicológica en donde se buscan crear espacios institucionales donde la expresión de ideas innovadoras o la manifestación de diversos respecto al proceso se realicen bajo estrictos parámetros de asertividad, garantizando el debate constructivo y el cual sea valorado por un activo para la mejora continua del servicio de la academia. Entonces, recordemos acá que también educar es saber comunicar. Muchísimas gracias por su participación y la atención prestada. Muchas Maravilloso. gracias, Paula. Muchas gracias, Gracias a Paula. ustedes.